Ella tuvo innumerables sueños sobre esa noche. Soñé muchas veces con una joven morena. Su silueta apareció en mi mente otra vez. El hombre tenía unos hermosos ojos azules, que eran hermosos para una rubia. Mis mejillas se sonrojaron levemente mientras repetía esa noche en mi cabeza una y otra vez. Recordé manos cálidas y aliento. Todo esto hizo que el corazón de la joven latiera cada vez más fuerte. Al escuchar el golpe me hice una pregunta. ¿Así latía su corazón, o el corazón del joven? Interrumpiendo estos dulces recuerdos, el niño de cabello oscuro llamó a su madre. Al despertarse por los gritos, la señora saltó inmediatamente. Los grandes ojos azules estaban fijos en el padre. El niño le preguntó si no debía reunirse con un cliente importante hoy. Esta pregunta tomó a Wang Jin por sorpresa. Sentada en la cama, con el cabello despeinado y vistiendo un pijama blanco, claramente se había olvidado por completo de la reunión. Finalmente, al despertarme me di cuenta que llegaba tarde. Saltando de la cama, corrió al baño. Mientras tanto, el hijo apresuraba al nuevo jefe de atención al cliente. Sosteniendo el vaso bajo un pequeño chorro de agua, el sonido del agua era ligeramente audible. Ya habían pasado 6 años, pero Lady Wan todavía soñaba con ese chico. Sentada en la cocina, la morena examinó cuidadosamente a su madre de la cabeza a los pies. Un moño en la cabeza, gafas con montura negra, ropa holgada y de gran tamaño. La señorita estaba bebiendo su bebida cuando de repente el chico dijo que todo era pésimo. Reaccionando con calma ante tal indignación, preguntó si a Wan Tan no le gustaba su apariencia. Comenzó a explicar que la rubia tenía una visión perfecta, por lo que no entendía por qué necesitaba esas gafas. Además, la señorita ya no era joven, pero cada día se mostraba más fea. El muchacho no entendía cómo se suponía que ella se casaría entonces. Fue un doble golpe y Wang Jin se quedó paralizada por un momento. Milady esperaba que si no podía casarse, su hijo se haría cargo de ella. El moreno miró a su madre por un momento confundida. Pero luego aceptó y dijo que definitivamente así sería. Mientras desayunaba, le informó tranquilamente a su madre que se tomaría el día siguiente libre. Y si de repente alguien le preguntó el motivo, la joven debería haber dicho que su abuelo había muerto. Esto no sorprendió a la rubia, pero preguntó si su hijo había usado esa excusa el mes pasado. Pero luego dijo eso de su padre. Ignorando esto, pregunté por qué el niño necesitaba un día libre después de todo. ¿Cómo pudo ser que ese día estuvieran plantando árboles y a él no le interesara? La razón de esto era simple. Todos los niños vinieron con sus padres, y Tan no quería que nadie supiera que solo tenía una madre. Aunque Wan Tan aún no tenía ni 5 años. Ya era tan independiente que se parecía cada vez más a su padre. La señora dijo torpemente que le buscaría un papá que lo acompañara. Sin embargo, esto enfureció al muchacho. Mirándola fijamente, dijo que a mamá solo le quedaban 9 minutos, y si no quería llegar tarde, debería haber dejado de decir tonterías. Rápidamente accedió. Lo tomó de la mano y lo arrastró hasta el jardín de infantes. Era evidente que la joven se sentía incómoda. Pensé que si mi hijo no estaba de acuerdo, mostraría su descontento. Además, su carácter era casi el mismo que el de su padre. Cuando finalmente la señora llegó al lugar, afuera del hotel reinaba el caos. Había mucha gente alrededor. No me sorprendió que el presidente la llamara a trabajar para conocer a la supermodelo Nana. De pie a un lado temí que se tratara de otro invitado difícil. En ese momento, un joven desde atrás llamó al líder Guan. Era el jefe de seguridad, Zhou Dacheng. Rápidamente les dijo que no podían calmar a esa multitud de personas y que no sabían qué hacer. Habiendo tomado una decisión, ordenó que se abrieran las puertas vigiladas del estacionamiento, y habiéndolos dejado entrar por la puerta lateral, los escoltó hasta el piso de arriba. La morena empezó a exclamar que tal acción iba contra las reglas, pero la señorita se apresuró a irse. Les gritó que la puerta de protección era una salida de incendios y que según las reglas estaba prohibido utilizarla. Sin embargo, interrumpiendo sus gritos indignados, los asistentes le gritaron a Lady Wan que los guardaespaldas ya estaban allí. Esta declaración provocó aún más ruido en el hotel. Fue sorprendente que llegaran 1 hora antes. Al lugar de los hechos llegó un coche de color violeta. La gente que estaba alrededor gritó de alegría al darse cuenta de que finalmente había llegado. Inclinándose hacia la ventana trasera del coche, saludó al señor Nana. Su sonrisa se transformó en sorpresa. En el momento en que el joven de cabello oscuro salió de su auto, la gente a su alrededor se inclinó levemente. Sin embargo, la boca de la señora Wan se abrió de sorpresa.
Por un momento no podía creer lo que veía. Estaba de nuevo frente a la dama. 6 años después, las vidas de estos jóvenes volvieron a cruzarse. Los ojos imperturbables, ocultos tras las gafas, se volvieron hacia ella. Traté de no mostrar mis emociones y simplemente permanecer allí en calma. En sus pensamientos le pidió que no reconociera a Wang Jin. Pero el moreno solo aclaró con calma, taladrando a la muchacha con la mirada, si ella era la administradora de Liu. Al darme cuenta de que todo estaba bien después de todo, me di cuenta de que literalmente me estaba volviendo loco. Su corazón estaba a punto de detenerse en cualquier momento. Sonriendo, saludó al señor Nana en el Hotel Dynasty. Ella dijo que era Wang Jin, la jefa de servicio al cliente. Después de lo cual, al no ver ninguna reacción, simplemente señaló con la mano la puerta y le pidió al señor Huang Fu que pasara por allí. Después de permanecer en silencio literalmente por un par de segundos y poner a la chica en un ligero estado de tensión, asintió en silencio ante su petición. Haciendo una ligera reverencia, dejó pasar al invitado. En el momento en que pasó, pensé que el joven seguía siendo el mismo de antes. Las mejillas de la dama se pusieron rojas cuando notó que el olor que emanaba de Huang Fu no había cambiado en absoluto desde entonces. Finalmente se enderezó y miró a la morena. No podía creer que la clienta VIP Nana llamara a su administrador Liu. Probablemente Liu Chang debía servirle. Pero en ese caso, Guan tenía una pregunta de por qué el administrador no había llegado todavía. En ese momento, arrancándola de su tormentoso torrente de pensamientos, se escuchó un ligero timbre delante. La pareja salió del ascensor que acababa de llegar. El hombre comenzó a disculparse con el señor Huang Fu por hacerlos esperar. Al lado de la morena estaba una hermosa chica rubia. Señalándola, dijo que se trataba de Liu Chang. Ella era responsable de atender a los huéspedes en las habitaciones, y tenía que ser completamente responsable de la estancia del caballero allí. Volviendo sus ojos azules hacia el chico, Liu dijo que lo sentía mucho, pero que no esperaba llegar tan temprano. Ella pidió perdón por llegar tarde, y dijo que le brindarían a Juan el servicio de más alta calidad. Si el moreno de repente necesitaba algo, podía sentirse libre de contactar a la joven, y ella definitivamente cumpliría con todas las solicitudes. Dejando todo esto sin prestarle atención, entré en el ascensor. La señora intentó llamar su atención diciéndole que habían pedido ingredientes que habían sido enviados desde Australia. Ignorando también esta oferta, dijo brevemente que estaba bien. Guan pensó felizmente que, afortunadamente, Liu Chang era el responsable de este difícil huésped. Encantada con este giro de los acontecimientos, ya se dirigía hacia la salida, pero ni siquiera tuvo tiempo de salir completamente de la habitación. En ese momento, el joven maestro se dio la vuelta y señaló con el dedo a Wang Jin, diciendo que quería que ella le sirviera durante su estadía en este hotel. Estas palabras hicieron que la muchacha se congelara en el pasillo, estremeciéndose ligeramente. Al darse la vuelta, solo había una sonrisa tensa en su rostro. La señorita Liu quedó desconcertada ante esta declaración. Ella comenzó a poner excusas, diciendo que el gerente aún no estaba muy familiarizado con atender a personas importantes. Sin embargo, la morena mayor interrumpió a la muchacha, diciendo que Juan podía estar seguro de que cada uno de sus empleados podría brindar un servicio de calidad. Mientras decía todo esto, miró de reojo a la joven que estaba parada cerca. En ese momento se quedó paralizada y escuchó en silencio. Terminada la conversación, llamó al líder Guan. Ella respondió rápidamente y se acercó al señor, sonriendo. Dijo que estaba escuchando atentamente al señor Li y que estaba esperando más instrucciones. Aunque ya entendía qué conducía todo esto, sonriendo ampliamente, dijo que a partir de ahora, ella era responsable de la cómoda estadía del señor Huang Fu en este hotel. Tratando de ocultar todas mis emociones lo más cuidadosamente posible, traté de negarme, pero nadie la escuchó. Mirando fijamente a la nueva invitada, la dama se preguntó si Fu reconocía a la niña. Ella sonrió falsamente mientras lo hacía. Sus miradas se cruzaron. La morena también estudió al líder. La señorita sospechó que podría haberlo hecho a propósito, pero después de unos segundos empezó a negarlo. Liu Chang cruzó los brazos sobre el pecho y miró enojada la espalda de su oponente. Fue un honor para la rubia trabajar con el señor Juan, pero aún así la joven intentó negarse. Pensé en lo molesta que era esa chica, pero ella solo respondió con un breve no. Sonriendo pacíficamente y mirando a la señora de ojos azules, ajustó sus gafas y dijo que en ese caso serviría al señor Nana.
Sin embargo, como Wang Jin ya tenía un cliente, se lo entregó al administrador Liu. Ella quedó un poco desconcertada y no sabía qué decir. Chan no quería aceptar que no era ella quien estaba sirviendo a Juana. Pero como todo estaba bien con los demás, se apresuraron a irse. La niña estaba furiosa. El gerente le robó a su cliente, y ella incluso confió la suya. Ella claramente quería estar más cerca del señor Nana. Al mirarlos vi que las puertas del ascensor se cerraban. Ellos se marcharon. Fue simplemente horrible. La rubia permaneció en completo silencio detrás del joven. A causa del silencio, me perdí en mis pensamientos. Han pasado 6 años, pero a pesar del paso del tiempo, la morena sigue siendo la misma. No ha cambiado ni un poco. Mirando de reojo a su cliente, pensó que todavía no la reconocía. Pero esta vez fue solo por una noche. No entendía cómo los recuerdos podían seguir siendo tan claros. Por fin se oyó el timbre. Llegaron al piso correcto. El joven se quitó las gafas y se las arrojó sin contemplaciones a su asistente. Después de salir del ascensor me levanté y miré por la ventana durante un rato. Juan permaneció en silencio detrás. Miré la espalda del hombre con el que había soñado y recordado durante tanto tiempo. Como el silencio ya se hacía prolongado, la rubia se volvió hacia él. Si Juan no necesitaba nada más, ella se apresuraría a irse. Apartando sus brillantes ojos azules de la ventana, respondió con severidad y brevedad. No. Por un segundo la dama se quedó perdida. Después, sonriendo levemente, se volvió cortésmente hacia el señor y le pidió que la dejara ir después de todo. Miró el rostro del líder con indiferencia. Dijo que quería estar seguro de poder encontrar una chica en cualquier momento. Todavía sonriendo, respondió a la petición diciendo que no había problema. Luego le entregó su tarjeta de presentación. Ella dijo que si tengo alguna pregunta, mi morena debería llamarla. A cualquier hora del día o de la noche. El corazón latía fuerte en el pecho. Todavía sonriendo fingidamente, la rubia finalmente salió de la habitación. Al entrar en el ascensor, respiré aliviado. Después de presionar el botón, el ascensor descendió rápidamente. Apoyándose en la pared, pensó que claro Juan ya no la recordaba. No entendí por qué sucedió tan de repente. Esperaba que todo esto terminara pronto. Antes de que tuviera tiempo de pensar realmente en todo, sonó la campana. La señora debía instalar seguridad y cámaras a partir del piso 55. Una pregunta llegó de su asistente al otro lado de la línea. ¿No fue demasiado problema? Pero a la señora le pagaron dinero, así que ella hará todo. Satisfecho con la última frase, el hombre colgó. Mirando su teléfono, Juan simplemente negó con la cabeza. A juzgar por sus peticiones, era un auténtico tirano. Me vino a la mente la imagen del chico. Wang Fu era el príncipe heredero del país A, razón por la cual era tan poderoso. Pero al momento siguiente la niña sintió como si le hubiera caído una descarga eléctrica. El teléfono vibró en mi mano. Llamaron desde el jardín de infantes. Saliendo corriendo del hotel, se dirigió hacia el jardín. Ella se olvidó por completo de llevarse al niño por culpa del señor Nana. Finalmente llegó a su destino. Y ella miró a la maestra con sorpresa. Al acercarme no entendí por qué tenía esa expresión en su rostro. Fue demasiado serio. Y esperaba que no fuera por tan. La joven pelirroja expresó sus condolencias por el fallecimiento de su abuelo. Al principio, Juan miró de reojo a su hijo con confusión y enojo. Y entonces ella se acordó y siguió el juego, agradeciéndole su preocupación. Sonriendo tensamente y fingiendo tristeza, prometió que aguantarían. Mientras conducían rápidamente por la carretera hacia casa, hablaron de la situación. La mujer no estaba enojada con el niño. Solo le pedí que la próxima vez no dijera que no tenía padre. Ante esta petición, aquellos ojos azules redondos se iluminaron. Pensé que papá había muerto hace mucho tiempo. Mirando distraídamente por la ventana recordé esto. Pero el niño esperaba una respuesta, mirando a su madre con esperanza. Para evitar diversos problemas, la rubia lo contó de inmediato. Cuando Tan era pequeño, se enteró de que su padre había muerto, pero rápidamente cambió a otro tema. Que a su jardín de infantes vinieron personas de una agencia de modelos, y a él le gustaría probarse a sí mismo en esto. La mujer miró a su hijo sonriendo. Ella no creía que su hermoso y malcriado hijo quisiera ayudar a su madre con las finanzas. El niño sonrió ampliamente y arrulló. Él ya les ha dado su consentimiento. La señora quedó tan sorprendida que frenó de golpe, sin darse cuenta de la luz roja. Pregunté por qué era necesario tomar decisiones tan apresuradas. Y ella insistió en que solo estaba bromeando, aunque al niño no le gustaba que le fotografiaran.
pero sus ingresos anuales serían de más de 1 millón si aceptara. Pensando en el futuro, dijo que de esta manera podrían comprar una casa, y ya no estarán en constante movimiento. Alejándome del camino, encontré estos argumentos bastante satisfactorios. Ella respondió que entonces no le importaba. En ese caso, Wantang estaba planeando ir al casting mañana. Me alegré de recibir la aprobación de mi madre. La rubia aceptó por una razón. Hace unos días el propietario dijo que la casa había sido vendida, así que se vieron obligados a mudarse nuevamente. Y si realmente les ayuda ese trabajo del hijo, se suponía que la vida sería mucho mejor. Ella estaba muy orgullosa de él. A tan temprana edad, la morena ya sabía cómo ganar dinero, y podría mantener a su familia. Mamá invitó a Tan a cenar esta noche. Le pregunté qué quería. El chico responderá que comería el filete que le sirvieron en su hotel. La rubia estaba confundida. Después de todo, en ese momento, Huang Fu estaba allí. Para evitar que estos dos se cruzaran, intenté persuadir al chico para que hiciera otra cosa. Ella sugirió ir a un nuevo restaurante italiano. Sospechando algo, aclaró. ¿Mamá quería que él no fuera al hotel ahora? Riendo tensamente, ella dijo que esto no era en absoluto así. Solo quería mostrarle platos nuevos. Luego ella se dio la vuelta. Este niño era tan molesto a veces. Ella no entendía por qué Tan era tan inteligente. No se dejó engañar tan fácilmente. Ya acercándose al hotel, se consolaba con la esperanza. Después de todo, el hotel era grande. Lo más probable es que estos dos no se crucen. Ya en el restaurante del piso 13, el niño fue a lavarse las manos. Apartando la mirada de sus manos, se volvió hacia el ruido. Un hombre inadecuado irrumpió en la puerta. Apenas podía mantenerse en pie. El tipo de repente se acercó a Wan y lo empujó. Debido a esto, el bebé golpeó fuertemente la pared. Gritó de dolor y miedo. Pero alguien logró atrapar a la morena. Un hombre se acercó. Adelantándose al joven borracho, contraatacó. Al mismo tiempo tomó al niño en sus brazos. Gritó con desagrado y les ordenó que salieran de allí rápidamente. Asustado, el joven trotó hacia la salida. En ese momento, el niño levantó sus ojos azules hacia su salvador. Sus miradas se cruzaron. Juan se inclinó más cerca del bebé que todavía sostenía. Le pregunté si estaba bien. Asustado, Tan respondió inmediatamente que todo estaba bien, y agradeció la ayuda. Se miraron el uno al otro. Mientras ambos guardaban silencio, el caballero miró a su compañero. Mirando con atención, noté que tenía unos ojos muy bonitos. Como el silencio se prolongó, los dos se sintieron incómodos. Finalmente, Juan soltó al niño al suelo. Como la morena no iba a decir nada más, el niño dijo. Se despidió y agitó la mano. Cuando se fue, el hombre estaba pensando. El niño era muy hermoso y tenía la edad adecuada. Pero lo que más me llamó la atención fueron los ojos azules. Mirándome al espejo me acordé de ellos. Después de todo, sus grandes ojos brillantes eran los mismos, lo mismo que el suyo. De repente le sobrevino una especie de epifanía. Al intentar alcanzar al niño, este salió volando del baño. Pidió esperar 1 minuto. Pero en ese momento lo llamaron desde atrás. El asistente se acercó. Informó que todos los invitados ya estaban allí. Molesto, asintió para demostrar que entendía. Mirando hacia atrás una última vez, siguió al joven. Y Guantán ya ha regresado con su madre. Llamando al tío Chiao, esperó a que le sirvieran la comida. Mamá también me saludó con una taza de café. El joven rubio se dio la vuelta. En sus manos estaba el filete favorito del niño. Preguntó si había persuadido a su madre para venir aquí. Pero aún así estaba muy feliz. Y añadió que estaba agradecido al tío Chiao por su trabajo. Tan pronto como el plato estuvo frente a Wan, no pudo contenerse. Sin esperar, inmediatamente cortó un trozo. Comentó que el bistec estaba muy rico. El tipo se quedó mirando. El cocinero hizo una pregunta. Escuchó que su amigo estaba teniendo dificultades con un cliente. El hombre de cabello castaño podría ayudar, pero la dama puede manejarlo sola. Por lo tanto, el joven no tenía por qué preocuparse. Dio un suspiro de alivio. Después de colocarle un plato delante, se lo dijo. Este era su nuevo plato. Wan tuvo que intentarlo. Y di tu opinión. Todo ello corrió por cuenta de la casa. Ella tomó los palos en sus manos y asintió. Pero ella dijo que pagaría de todos modos. Sabiendo que el propio joven lo negaría, exclamó. Si se niega otra vez, no vendrán más aquí. Él sonrió y estuvo de acuerdo. Deja que la chica pague la comida, pero les preparará el postre absolutamente gratis. Para no escuchar ninguna objeción, se fue. Dijo que fue a ayudar en la cocina.
La rubia simplemente negó con la cabeza. El niño observó durante un rato. Cuando el cocinero se fue, dijo: si mamá quería comunicarse con el tío Qiao, entonces no le importaba. Sosteniendo un trozo de carne en un tenedor, le pidió que abriera la boca. La morena no entendía de qué estaba hablando. Dijo en su argumento que el hombre era guapo, y el tío Qiao era simplemente una persona atractiva. Y la comida que cocinaba estaba muy sabrosa. Si se comunican, no habrá necesidad de entregas. Inclinándose hacia su hijo y sonriendo, preguntó. Estaba buscando un marido para su madre que cocinara bien. Sin esperar respuesta, continuó. ¿Quería el niño que el tío Qiao se convirtiera en su padre? Pensó durante un rato y miró hacia un lado. Entonces gritó que no. Entonces no debería haberle propuesto matrimonio a su madre. Cambiando de tema, dijo que pronto llevaría a su hijo a la piscina. Simplemente termine con todos sus asuntos. Él sonrió y estuvo de acuerdo. Finalmente llegué a la piscina y me cambié de ropa e hice algunos estiramientos. De fondo se escuchaba una música agradable. Con el rabillo del ojo me di cuenta que mi madre se iba. Entonces la llamé. La rubia se giró y le devolvió el saludo. Ella dijo que iría al gimnasio y que su hijo podría ir a nadar por ahora. Ella lo recogerá más tarde. Después de calentarse completamente, el bebé se puso unas gafas de natación especiales, después de lo cual se zambulló atrevidamente en la piscina. Juan, que estaba viendo esta imagen, estaba encantado. Su hijo se hacía cada día más hermoso. Ella llamó a Tao y le pidió que cuidara al niño. Mientras tanto, la señora quería correr en el gimnasio. La rubia ya llevaba algún tiempo corriendo en la cinta, pero la muchacha la interrumpió debido a acontecimientos urgentes. La joven le pidió al líder Wang que la siguiera. Xiao Tang y el administrador se pelearon por algo. Liu Chang le gritó al niño. No había nadie más excepto ellos. Entonces pregunté quién era. Cruzó los brazos sobre el pecho con disgusto y preguntó. ¿Fue realmente solo por eso que la joven interrumpió su natación en la piscina? Fue aburrido. La señorita sonrojada levantó la mano. Quería pegarle y decir algo, pero sus acciones fueron interrumpidas inesperadamente. Él gritó el nombre de su colega y ella le agarró la mano con fuerza. Ella volvió a preguntar si realmente quería golpear a su hijo. La señora sorprendida de repente retiró su mano. Ella gritó que él le había robado su cosa, y la señora, a su vez, pidió que se lo devolvieran. La rubia se sorprendió por un momento y frunció el ceño, pero luego cruzó los brazos sobre el pecho. Ella exclamó que su hijo no era un ladrón. Además, estas eran solo las palabras de una jovencita, y no había absolutamente ninguna prueba. Por lo tanto, no debería haber culpado a Xiao Tang. El joven acudió al rescate. Liu Yan dijo que el niño no pudo haber robado nada de nadie. Probablemente lo olvidó en la oficina. Ella, frunciendo el ceño y furiosa, gritó que no era así. Señalando con el dedo al niño, dijo que allí solo estaban él y ella misma, Liu. El teléfono móvil que previamente había guardado en mi bolso había desaparecido. Resultó que fue la morena quien lo robó. En ese momento llegó el jefe para ayudarlos. La rubia se volvió hacia él. Le pedí al administrador principal que mirara las cámaras y descubre quién robó el móvil de la niña. Pero él solo rió tensamente. Desde hace 2 días las cámaras de videovigilancia están apagadas. Mientras hacía girar sus gafas de natación en su dedo, Liu Chang sonrió. Ella dijo que si le devolvieran el teléfono, fingiría que no había pasado nada. La madre, que no estaba de acuerdo con esto, gritó. Ella preguntó si era sorda. Su hijo ya dijo que no lo tomó. En respuesta apretó los puños, incapaz de pronunciar nada. Las lágrimas brotaron de mis ojos. Ella gritó que si el empleado decía eso, ella misma se enteraría de lo que había pasado hoy. Ella miró al administrador Li, que estaba parado cerca. Ella me pidió que le prestara un teléfono móvil. Quería llamar a la policía para que finalmente pudieran encontrar al ladrón. Esta noticia conmocionó al anciano. No queríamos ningún problema para el hotel. Por eso, el hombre intentó cerrar el conflicto. Empezó a poner excusas. Dijo que podrían resolverlo por sí mismos, lanzando una mirada enojada al hombre de cabello castaño que estaba parado en silencio detrás. Él entrecerró los ojos y preguntó, ¿no estaba él aquí y vio lo que estaba pasando? Una gota le corrió por la cara. En ese momento fue al baño. Pensé que en ese momento solo estaban el administrador Liu y Tang. Parecía que no había nadie más aquí. Señalando con el dedo a la niña, dijo que ella misma había oído todo. Y si el niño no robó, entonces tal vez ella sí. La rubia, que antes estaba enojada, dijo con calma. Antes de acusar a alguien, tenía que aportar las pruebas necesarias para hacerlo.
Quería lanzar otra tanda de acusaciones, pero alguien la interrumpió. La morena que corría gritó el nombre de Liu Chang. Cuando finalmente llegué allí, ni siquiera tuve tiempo de recuperar el aliento. Al entregarle el teléfono a la joven, le aclaró si se trataba de su dispositivo. Por un momento la dama se quedó mirando el objeto en estado de shock. Le pregunté cómo sabía que era su teléfono. El asistente sonrió y dijo: vio la foto del administrador en el fondo de pantalla de su teléfono. Por eso lo pensé. Lo más probable es que simplemente tuviera prisa antes. Y con prisas lo olvidé. El niño miró de reojo a la joven. Dijo que era muy estúpido. Pero la señora se puso furiosa ante su último comentario. Ella preguntó quién era él para enseñarle a la señorita. Por supuesto que su madre lo defendió, pero él no tenía padre. Pero la rubia no era ninguna debilucha. Por lo tanto, después de las palabras que aparentemente nadie estuvo involucrado en su educación en absoluto, empujó a la joven a la piscina. Antes de poder comprender completamente lo que había sucedido, comencé a caer. Después de eso, poco después, se escuchó un fuerte chapoteo. Al salir del agua intentó gritar algo, pero era muy difícil encontrar las palabras, por eso ella se revolcaba informemente en el agua. Ignorando los gritos de la señora, se volvió hacia su hijo. Señalándolo con el dedo, le preguntó qué le había enseñado su madre. Sin esperar respuesta, ella misma habló. El que insultó a la rubia recibió lo mismo a cambio. La gente tenía que saber que tendría que rendir cuentas por sus palabras. Después de escuchar atentamente el comentario de mi madre, pensé durante un rato. Acariciando la cabeza de su hijo, le preguntó si entendía todo. Ella se arrodilló y comenzó a enseñar de nuevo. Si a Tanu no le agradaba una persona y la trataba mal, entonces debería haberlos tratado de la misma manera. En respuesta dijo que lo entendía, pero estaba seguro de que fue esta tía la que enfureció a Guan. Definitivamente comenzaría a hacer daño después de eso. Ella sonrió y no pensó en su respuesta. Si le hace daño, entonces no lo ignorará. El tipo podía estar completamente seguro de esto. Su madre es muy fuerte. En respuesta escuché las palabras de que su madre era la mejor. Cuando Wang Jin llegó al trabajo a la mañana siguiente, oyó aullidos fuera de la oficina. Una leve sonrisa tocó sus labios. Ella entendió todo a la vez. Pensé en lo fuerte que lloraba. ¿De verdad se quejó de que la joven la pateó ayer? Tras abrir la puerta, el administrador entró en la habitación. Allí, Liu se sentó con el anciano. Intentó calmar a la niña sin éxito. Exponiendo su mano, dijo eso para que el hombre mirara. Verás, después de ayer ese lugar estaba muy hinchado. Sollozando ostentosamente en un pañuelo y secándose las lágrimas, le dejó todo al empleado, diciendo que todo fue por el shock de ayer. Si de repente la joven no estaba satisfecha con su trabajo, entonces simplemente debería haberlo contado. No entendí qué quería lograr la rubia. Colocando su mano sobre las rodillas del presidente Lee, se giró. Si esto continúa, pensé que ya no podría realizar mi trabajo. Interrumpiendo la conmovedora conversación de esta dulce pareja, abrió bruscamente la puerta. Ella preguntó con firmeza si el maestro la había llamado. El hombre saltó sorprendido. Riendo nerviosamente, el anciano saludó a la dama. Él dudó y preguntó si ella había empujado al administrador a la piscina. Ella cruzó los brazos sobre el pecho y asintió. Sorprendido preguntó por qué. La señorita respondió con indiferencia que por supuesto fue un accidente. Son colegas así que no pudo haber sido intencional. Saltando de su asiento, la rubia apretó los puños y gritó. Fue una completa tontería. Pero interrumpiendo ese grito de ira, sonó el teléfono de Guan. Sorprendida, sacó el aparato de su bolsillo. El nombre Huang Fu estaba visible en la pantalla. La señora sonrió. Esta llamada llegó justo a tiempo. La rubia sonrió y señaló el teléfono. Al decir que era el señor Fu quien llamaba, el hombre se puso feliz. Después de todo, este era su cliente especial. Agitó las manos alejando al empleado. No deberían haber hecho esperar al joven. Habiendo aceptado, se dirigió hacia la salida. Cogí el teléfono en el camino. Después de desearle buenos días, me presenté nuevamente. Ella prometió venir de inmediato. Después de que el colega colgó, el administrador Lee murmuró. Después de haber sido expulsada de la puerta, la muchacha estaba ocupada con un cliente importante. Sonriendo se dirigió hacia la salida. Tenía que hacer que el chico se sintiera satisfecho con su servicio. Habiéndose puesto de acuerdo con el jefe, comenzó a tirar de la manija de la puerta. Pero en ese momento sus miradas se encontraron con las del enemigo.
Finalmente, volviéndose hacia la señorita Liu, le aconsejó que usara tacones más bajos. Al fin y al cabo, si vuelve a caer, afectará al trabajo. Esta frase volvió a enfurecer a Liu Chang. Ella se abstuvo de atacar a la joven, pero ella logró saltar fuera de la habitación. Habiendo recorrido toda la distancia que la separaba del hombre, ya estaba parada cerca de la puerta. Unos dedos delgados alcanzaron la manija de la puerta. Al abrir la puerta, su mirada se posó en un hombre de cabello oscuro que se encontraba en la espaciosa habitación. Huang Fu se giró hacia el sonido y sus miradas se encontraron. La señorita Wang se aclaró la garganta mientras se acercaba. Al notarla, la morena finalmente logró darse la vuelta. La niña estaba parada cerca de la puerta. Sonriendo dijo que un hombre la llamó. Le pregunté qué había pasado. Mirando de reojo a su asistente no dijo nada. Habiendo comprendido, el joven comenzó. Quisieran reservar la azotea del hotel para el evento. Entonces, entregándole los documentos, preguntó, ¿podría el gerente Wang haber negociado esto con el hotel? Debido a un cambio de horario, el señor Huang tuvo que quedarse aquí otros 10 días. No quería pedirle a las chicas que organizaran esto. Sus pensamientos estaban en caos y enojo, regañando al chico en silencio, como si se estuviera burlando de mí al quedarse aquí un poco más. La joven no mostró indignación y sonrió. Ella se disculpó profusamente y dijo, ya han reservado varias habitaciones en el piso 56. Por lo tanto, lamentablemente, era poco probable que pudieran cumplir la petición del maestro. El moreno miró de reojo a su invitado. Dijo firmemente que llegaría a un acuerdo con los invitados y pagaría toda la multa. Pensé con irritación que para él no había compromisos. Era tan terco como Wang Tang. Dijo que intentaría organizarlo todo. El joven frunció el ceño y miró al trabajador. Dijo que en ese caso ella estaba libre y podía irse. Sonriendo nerviosamente, la rubia asintió. Sosteniendo una pila de papeles en sus manos, soñó que el joven se mudaría de allí lo antes posible. Finalmente, abandonando su campo de visión, ella estaba mentalmente enojada. Lo llamó bastardo. Después de todo, quería que Wang le sirviera, así que decidió quedarse. La señora ceñuda entró en el ascensor. Presioné el botón del piso deseado. Me pregunté por qué todavía no se había dado cuenta de que lo odiaban. Al oír el timbre que anunciaba que el ascensor se había detenido, miró hacia arriba. Al encontrar la mirada de la morena, se sorprendió por su ubicación. Entró en el ascensor para ver a su asistente. Cuando le preguntaron a dónde se dirigía, respondió que necesitaba el primer piso. Al presionar el botón del primer piso, la señora se perdió en sus pensamientos. ¿Por qué este tipo decidió de repente quedarse unos días más? La morena miró al empleado, pero ella no se dio cuenta de sus miradas. Le preocupaba si el retraso se debía al trabajo, o había otra razón. Juan, mientras tanto, notó el hermoso físico de la rubia. La señorita tenía una hermosa figura, pero parecía que la ocultaba deliberadamente. A pesar de todo, Juan realizó su trabajo como se le pidió. Parecía un pequeño zorro astuto, pero al mismo tiempo su mirada se volvió astuta. Levanto mi mirada de su cuerpo. Por alguna razón, los ojos de la rubia realmente llamaron mi atención. La sorpresa hizo que sus cejas se alzaran. En ese momento se dio cuenta. Él no lo podía creer. Esto era simplemente imposible. En mi memoria apareció la silueta ligeramente borrosa de una chica con el mismo cabello claro. Esos ojos ya parecían familiares para él. Queriendo verificar o refutar mi conjetura, comencé a hacer preguntas. Me interesaba saber cuánto tiempo llevaba trabajando aquí el gerente. Wang Jin se sorprendió, pero no lo demostró. Después de pensarlo, respondió que habían pasado casi 2 años. La siguiente pregunta no tardó en llegar. Ella escuchó una pregunta sobre dónde trabajaba antes de venir aquí. Esta pregunta la irritó. ¿El hombre estaba tratando de averiguar sobre su pasado? Manteniendo educadamente la conversación, trató de evitar responder. Por eso respondió que anteriormente había trabajado en hoteles poco conocidos. Estaba claro que no había oído hablar de esas cosas. Se oyó un sonido de timbre. Alguien llamó al ascensor de este piso. Las puertas se abrieron y la gente empezó a entrar. En ese momento el señor Nana, como por accidente, tocó la mano. Incluso un movimiento tan leve provocó muchas emociones en la joven. Las mejillas se pusieron intensamente rojas. Avergonzada, retiró la mano y se dio la vuelta para que sus miradas no se cruzaran. Este comportamiento hizo pensar al caballero. Notó una mirada llena de disgusto. Se le ocurrió que no le gustaba a Juan en absoluto. El cuarto piso se iluminó con los botones. Sonó una campana y después se abrieron las puertas.
Alguien llamó al ascensor. La rubia saltó resueltamente de la estrecha habitación, mientras empuja a la gente a un lado y se disculpa al mismo tiempo. Dejando atrás al joven, exhaló. Decidí no ir a mi destino original, sino salir ahora. Los tacones produjeron un sonido de clic mesurado al impactar el suelo. Ella misma no comprendía qué había provocado en ella tal reacción. El caballero solo le tocó la mano ligeramente. Sin embargo, su rostro seguía ardiendo. La señorita se encontró en el edificio HF. Me regañé a mí mismo por ser tan tímido. En ese momento su hijo estaba en una sesión de fotos. Todo salió genial en la audición. El niño encajó bien y claramente era un buen candidato para la empresa. Recibió instrucciones diferentes. La morena escuchaba constantemente elogios. Había ruido. Pero el bebé se sentó como le dijeron y sonrió fácilmente. En el estudio se oyeron pasos tranquilos. Todos alrededor comenzaron a moverse. El caballero no respondió. En un momento dado, con el rabillo del ojo, vi al bebé que estaba siendo fotografiado. El empleado siguió su mirada. Después añadió orgulloso que ese era el mismo muchacho del que le había hablado al caballero. También le preguntó qué pensaba de él. Después de detenerse un momento en ello, respondió brevemente que no estaba mal. El hombre de cabello castaño, casi saltando de alegría, parloteó que sabía que a Juan le gustaría. Todo iba muy bien. Acercándose a Tan, le preguntó dónde estaban sus padres. Pero resultó que vino absolutamente solo. Sonriendo, cortésmente hizo una oferta. Quería hablar primero del contrato y luego pensar en algo. Tenía ciertas condiciones. Era necesario discutirlos primero. Si estuvieran de acuerdo con ellos, entonces Guan Tang estaría dispuesto a firmar el contrato. De acuerdo con el muchacho, se trasladaron a la oficina por comodidad. Por un momento se quedaron mirándose pensativamente. Apoyó la cabeza en la palma de la mano. Sonrió, muy interesado en qué condiciones le propondría este joven. El moreno ya no sonreía como lo había hecho durante la sesión de fotos. Levantando las cejas, dijo que primero necesitaba pagar un anticipo por 2 años. El asistente de Juan no hizo ningún comentario al respecto, pero la gente que estaba alrededor se quedó sin aliento. Este niño era todavía muy pequeño, pero ya tenía un gran apetito. Sin embargo, el propio caballero no estaba muy sorprendido por esto. Solo volvió a preguntar si necesitaba el dinero ahora. Cerrando los ojos, el niño comenzó a hablar como un adulto, explicando el motivo. Quería utilizar ese dinero para comprar su propia casa. Era demasiado agotador mudarse constantemente de casa en casa. Por lo tanto, no tenía ningún deseo de vivir con una maleta y deambular de un apartamento a otro. Esto impactó a la morena. Aunque el niño no dijo nada, empezó a adivinar. Al parecer tenía una familia incompleta. La sonrisa desapareció de ese hermoso rostro. Adoptó una expresión hosca. Esperaba argumentos. ¿Por qué debería aceptar estas condiciones? Fijó sus ojos redondos en su futuro jefe. Él también tenía una respuesta para eso. Es solo que el señor Nana no podrá encontrar un modelo mejor. Las cejas de la morena se alzaron rápidamente ante esta declaración. No entendí por qué esto era así. Entonces empezó a hablar de sus observaciones. En primer lugar, durante la sesión fotográfica de prueba, se tomaron varias fotografías de otros niños, pero su foto era 10 veces más grande. Además, Tan escuchó a la gente hablar de cómo viajaron a muchos países para encontrar el modelo adecuado. El caballero solo permaneció en silencio. No había nada que decir. Mostrando el tercer dedo, presentó su argumento final. El jefe principal estuvo aquí hoy, quien personalmente discutió con él los términos del contrato. Y esto significaba que el hombre ya lo había elegido de antemano. Ahora la morena comenzó a sonreír. Dijo que estaba de acuerdo con sus términos. Dirigiéndose al director Shu, le ordenó que se pusiera en contacto con los padres del niño. Además, esto tenía que hacerse lo más rápidamente posible. Quería firmar el contrato inmediatamente. Asintiendo, el chico asintió y dijo que él prepararía todo. El bebé saltó de su lugar al suelo. Luego se acercó al jefe. Extendiendo su mano comenzó a hablar. Dijo que esperaba una cooperación a largo plazo con él. Después de un tiempo esperé una respuesta del hombre. Sus rasgos faciales se suavizaron en ese momento. Estrechando la mano extendida, incluso sonrió. Asintiendo, añadió que el niño lo sorprendió hoy. Una mano cayó sobre aquella oscura mata de pelo. Lo acarició suavemente y le preguntó al joven su nombre. La respuesta no se hizo esperar. Su nombre era Guan Tang. Este nombre tenía una decodificación bastante inusual. Guan significaba dulce y Tang significaba begonia.
Resultó que significaba dulce begonia. Este olor quedó reflejado en la memoria del caballero. La silueta de una chica rubia apareció en mi cabeza. Mirando hacia otro lado, dijo que el nombre era muy bueno. Sonriendo, el niño asintió. Dijo que su madre le dio ese nombre. Un brillo apareció en los ojos del bebé. Decidí preguntarle al señor presidente cuál era su nombre. El asistente quiso decir algo, pero el señor lo detuvo con un gesto. Volviendo su mirada hacia el bebé, dijo que su nombre era Huang Fujio. Poniéndome de pie, repetí esto otra vez, como para estar absolutamente seguro. Luego volvió a acariciarle la cabeza. Pensé en cómo explicar de forma más sencilla el significado del nombre de este niño. Este niño probablemente no sabía lo que significaba, pero interrumpiendo estos pensamientos, levantó el dedo y volvió a preguntar. Pensé que significaba emperador del reino. Este conocimiento dejó al hombre confundido. No entendía cómo un niño tan pequeño podía comprender el significado de su nombre. El anciano, que todavía estaba de pie cerca, se sorprendió. Eran tan similares entre sí. Si no se conocieran, pensaría que son verdaderos padre e hijo. Ambos quedaron sorprendidos por esta confesión. Y luego se miraron simultáneamente. Estos dos eran realmente muy similares entre sí. El moreno ceñudo estaba a punto de decir algo, pero un nuevo sonido lo interrumpió. El reloj en la mano del joven comenzó a vibrar. Quantan presionó el botón y acercó el reloj a su cara. Respondiendo a la llamada, saludé a mi madre. El joven guardó silencio y se quedó quieto detrás. La alegre madre llamó para saber cómo estaba su hijo. Ella le preguntó si se había decepcionado a sí mismo. El hombre quedó sorprendido por la voz. Aunque el sonido provenía de un reloj común, casi de inmediato reconocí la voz del líder Guan. Me di cuenta de que ese bebé era su hijo. Por eso se conocieron la última vez en el hotel. Glowing Tan afirmó que todo se hizo de la mejor manera posible. Le pregunté si tenía un minuto para venir a firmar el contrato. La rubia elogió a su hijo. Dijo que acababa de tratar con un huésped desagradable, pero aún así, todavía quedaba trabajo por hacer. Por lo tanto, sería mejor que vinieran ellos mismos al hotel. Las palabras que escuchó hicieron que el presidente hirviera de ira. ¿Realmente se atrevió a llamarlo huésped desagradable? Se quedó en silencio y no respondió a las preguntas sobre si le había pasado algo. Después de decirle a mi madre que llegarían pronto, me despedí. Después de eso, se volvió hacia el jefe y le hizo una pregunta. Preguntó si era posible ir al hotel donde trabajaba su madre, y luego firmar el contrato. Pensando rápidamente, la morena finalmente aceptó. El niño rubio, el ayudante, guió a la pequeña estrella hacia adelante. Él los vio irse y pronto hizo lo mismo. Estaba muy molesto por el hecho de que él mismo era un invitado desagradable para la muchacha. Por eso decidí llamar de inmediato. La señorita quedó sorprendida ante tal llamado. Con una sonrisa falsa, saludó al señor Huang Fu y le preguntó qué necesitaba. Al otro lado de la línea se estaba gestando una pregunta directa. Después de una breve pausa, para poner nerviosa a la joven, preguntó. Me dirigí a la gerente por su nombre y le pregunté si tenía un hijo. Esto sorprendió a la rubia. Finalmente, después de haber recobrado el sentido común tras semejante afirmación, fui capaz de decir algo. Le pregunté por qué el señor Huang Fu preguntó tal cosa. Como necesitaba alcanzar a su asistente y al chico, estaba a punto de colgar. Él solo dijo que me lo contaría todo cuando nos conociéramos. Antes de poder preguntar algo más, solo escuché pitidos largos en el teléfono. El hombre finalmente colgó. La rubia estaba completamente confundida y no podía entender nada. Lo que quería decirle cuando se conocieron. Las respuestas que me vinieron a la mente estaban lejos de ser alegres. ¿El caballero finalmente descubrió quién era ella? La rubia agarró el teléfono con ambas manos. No me vinieron los pensamientos más agradables a la mente. El corazón latía salvajemente. El último pensamiento fue que la morena finalmente había descubierto la verdadera identidad de Guantang. Pero fue interrumpida por la voz de un niño. Su hijo le tiró de la falda y le preguntó si todo estaba bien. La joven se estremeció de sorpresa. El niño analizó todo bien. Dijo que estaba un poco preocupado, porque vio cómo ella se quedó congelada en el lugar. Se volvió hacia el niño y se puso en cuclillas. Era más conveniente hablar de esa manera. Ella dudó y se justificó diciendo que no había pasado nada. Acabo de empezar a pensar muchísimo sobre el trabajo. Ella miró hacia otro lado pensativamente. Me pregunté si valía la pena mencionar que llegó muy inesperadamente. Al mirar el rostro de su hijo, se le ocurrió una idea. De repente el rostro de la niña reflejó rabia.
El niño se quedó en estado de estupor. Poniéndose de pie, dejó a un lado su ira y sonrió. Guan envió a su hijo a dar un paseo. Mientras tanto, estaba a punto de hablar con el hombre. Tan estuvo de acuerdo y se fue. La señorita estaba pensando en el plan. ¿Vino por su hijo o no? Gan Tang era solo su hijo, y nadie jamás podría quitármelo. La rubia entró en una habitación pequeña y luminosa. Ya había un chico sentado en el sofá. Él levantó la vista y se encontró con una mirada indiferente. Ella miró la mesa que estaba a su lado y se sorprendió. Ella no entendía por qué ni dónde había tantas fotos de su niño allí. Sin decir nada, pensamientos terribles volvieron a flotar en mi cabeza. ¿El hombre realmente quería quitárselo? Pero en ese caso, estaba obligado a aportar pruebas primero. Primero invitó a la joven a sentarse en la silla de al lado. Dijo que quería llevar a Tan con él a Europa en 3 días. Esta vez, la marca de ropa infantil se centró en ropa formal de alta gama. Y los edificios y calles antiguas de Europa eran los más adecuados para este tipo de fotografías. La señora ceñuda gritó una respuesta negativa. Pensé que era demasiado obvio. ¿Cómo pudo simplemente decir que se llevaba a su hijo? La ceja de la morena se levantó. Había un evidente desconcierto en su rostro. Decidí aclarar el motivo de esta respuesta. Guan Jin no se avergonzó y continuó hablando en un tono ligeramente elevado. Ella era la madre del niño. Donde quiera que fuese, yo tenía que estar allí. Al mirar el contrato, la señora comprendió. Ella pensó que el niño era demasiado pequeño, y su madre debería estar en el extranjero junto a él. Claramente debería haber escrito esto en el contrato. Sin pensarlo mucho, rápidamente tomé una decisión. Dijo que en ese caso el gerente podría ir con él. Esta propuesta desconcertó a la rubia. No entendí la verdadera razón. Ella pensó que el caballero quería apropiarse de ella y de su hijo. Por eso dijo firmemente que el niño no iría a ninguna parte. Igualita a ella misma. La morena claramente no esperaba tal reacción por parte del gerente. Frunciendo el ceño, le preguntó si había tenido algún problema con el contrato. Levantándome de mi asiento, pensé que la chica aparentemente no había leído el contrato cuando lo firmó. Allí estaba escrito que, como tutora, debía facilitar cualquier trabajo de la empresa. Así que, frunciendo el ceño, continuó mirando a su empleado. La boca de la rubia se abrió de sorpresa. Ella no podía imaginar que este hombre era el que había contratado a Tan. Muy sorprendido, volví mi mirada hacia las fotografías. Noté que el fondo y la iluminación estaban bien planificados, y ya no parecía material robado. Y para una sesión de fotos profesional. Finalmente me di cuenta de toda la situación. No podía creer que su empresa firmara un contrato con Wang Tang. La morena todavía estaba sentada enfrente. Frunciendo el ceño, todavía no entendía qué pasaba. Esperé más palabras del gerente. Con la boca ligeramente abierta no podía entender cómo esto podía pasar. Además, la niña había estudiado esta empresa anteriormente, y ella no tenía nada que ver con Huang Fu. Interrumpiendo estos pensamientos y miradas pesadas, oyeron un ruido. Desconcertados, se giraron en esa dirección al unísono, pero al principio no notaron nada. Se quedaron mirando fijamente sin comprender por un rato, pero al momento siguiente se oyó un chapoteo, después de lo cual empezó a verse un fuerte chorro de agua desde la puerta. La rubia y el joven de repente saltaron de sus asientos. El administrador gritó que el ruido venía del baño. El caballero corrió tras ella. En un par de segundos ya estaban en el centro de los acontecimientos. El hombre corrió hacia adelante. Agarrando el tubo, cubrió el agujero con su mano. Después de maldecir, dijo que había que cortar el agua rápidamente. Pero al momento siguiente la rubia fue alcanzada. El agua volvió a fluir con una fuerza furiosa. Guan no tuvo tiempo de recuperarse de la sorpresa. Se mojó instantáneamente. Sin embargo, en ese momento había un chico detrás de la señora. Porque ella misma empezó a caer, y también golpeó a su jefe. Por eso empezaron a caer juntos. Todo estaba a punto de que la muchacha cayera sobre el caballero. Pero ella reaccionó rápidamente. Se dio la vuelta y empujó a la morena lejos de ella. Esto le sorprendió. Pero al momento siguiente, la pequeña mano de Guan Jin quedó inmovilizada. Ni siquiera le dio tiempo a la joven para que recobrara el sentido común. Y al momento siguiente, se encontró presionada contra la pared. Las cejas se arquearon rápidamente. La morena parecía seria y con el ceño fruncido. La señorita permaneció un tiempo en estado de estupor. No entendí el motivo de esta acción. La señora comenzó a entrar en pánico por esto. Ella tartamudeó y se volvió hacia el señor Huang Fu.
con la pregunta de qué estaba haciendo y por qué la estaba abrazando. Pero el hombre aparentemente recordaba algo. Sin soltarle las manos, se acercó al rostro de la joven. Quería decir algo, pero se trabó. No pude encontrar las palabras adecuadas. Mirando la cara y el perfil, no podía decidir con seguridad qué hacer. Pero, habiendo pensado en algo, le quitó las gafas a la muchacha, que no entendía nada. La rubia empezó a alejarse. Evite el contacto visual directo con el maestro. El hombre preguntó quién era ella. La morena de repente se cansó de estas evasivas. Entonces la tomó por la barbilla y la giró para que lo mirara. Al mismo tiempo le preguntó por qué evitaba el contacto visual directo. La niña intentó liberarse, pero su interlocutor la tenía firmemente en sus manos. Por lo tanto, le pedía al hombre que respetara a quienes lo rodeaban si quería ser respetado. Pero al no notar ninguna reacción, comenzó a amenazar. Dijo que si no lo suelta, empezará a gritar y a pedir ayuda. Ignorando todo esto, hizo una pregunta. ¿Fue ella aquella noche de hace 6 años? Pero en respuesta, Guan comenzó a negarlo todo. Ella gritó que no sabía de qué se trataba. Probablemente simplemente la confundió con otra persona. Y ella misma se alegró de que el hombre aún no estuviera completamente seguro de esto. Sin embargo, era difícil engañar a la morena. Juan vio a través de ella. Pero si el gerente decía la verdad, ¿por qué estaba tan nervioso? Sin pensarlo, le hizo la pregunta a la dama. Los gritos de la rubia no cesaron. En su defensa dijo que era una persona normal. Y ahora está siendo aplastada por una persona odiosa y anormal del sexo opuesto. En una situación así cualquiera estaría nervioso. De toda esta confusa explicación, el joven solo escuchó 2 palabras. Él la odiaba y además, era una persona anormal. La vena de su frente se hinchó de ira. Pero cuando miré más de cerca, comencé a dudar de mis suposiciones. Al parecer simplemente confundió algo. Y esa noche realmente no era ella en absoluto. Pero su altura, su figura y su relación con él. Estos sentimientos y esta persona eran absolutamente los mismos que entonces. Igual que hace 6 años. Después de permanecer en silencio por un rato, no dejó ir a la niña. Pero después de eso, comenzó a acercar a Jin más así. Dijo que ella no debería atreverse a huir otra vez. Acercándose lentamente, estaba a punto de tocar los labios de la joven. Pero ella abrió los ojos de par en par por la sorpresa. Al principio no se resistió. Pero cuando ya estaban a un par de milímetros de distancia, ella gritó. Cubriéndose la boca con la mano, la muchacha preguntó qué iba a hacer Juan. Aprovechando que su interlocutor estaba distraído y desconcertado, finalmente logró liberarse. Ella huyó y empujó al hombre. Y pidió alejarse. Después de eso la señora volvió a oír su voz, que ella le ocultó durante estos 6 años, y al momento siguiente, alguien tiró de la tela de la blusa. Al deslizarse hacia abajo, dejó expuestos los hombros de la señorita. La niña gritó indignada. Ella luchó y exigió que el señor Huang Fu le quitara las manos de encima. El hombre dio un paso atrás, mostrando sus manos. Pero entonces su pie resbaló en el suelo mojado. Incapaz de mantener el equilibrio, cayó directamente sobre Guan. Sus labios se tocaron accidentalmente. Un grito agudo pidiendo ayuda se escuchó en todo el edificio. El guardia y el ayudante de Juan corrieron alarmados por los gritos y comenzaron a preguntarle al hombre si estaba bien. El hombre dijo que había encontrado un problema. Juan pidió ayuda, alegando que el jefe la estaba molestando descaradamente y sin vergüenza. Juan se puso de pie, levantó a la niña y la apretó contra sí. Les dijo severamente a sus hombres que no era asunto de ellos. Los chicos dudaron y tartamudearon mientras decían algo en su defensa, y luego huyeron con palabras de disculpa. Juan luego les pidió que no se fueran. La niña miró a su alrededor y se dio cuenta de que solo podía confiar en sí misma, y comenzó a empujar al patrón lejos de ella, amenazándolo con morderlo si no la soltaba. Había decepción en el rostro de Huang Fu. Al no tener un tatuaje en el costado, concluyó que había cometido un error y se confundió. La niña estaba confundida y no podía entender qué le pasaba a su rostro. El empleador le pidió perdón a Guan y aseguró que la había confundido con una de sus conocidas. Mientras tanto, la niña se estaba arreglando. Supuso que el problema era el tatuaje, o más bien la falta de él. Jin cambió su ira en misericordia. Aunque estaba en una situación bastante peligrosa, se secó con una toalla, intentando de alguna manera secarse. Pero entonces alguien llamó a la puerta. El señor Will Aire informó a su jefe que había traído la ropa que había pedido previamente. Pero cuando abrí la puerta solo vi a la señorita Guan.
y él dijo que esto era lo que el Señor me pidió que le transmitiera. Le tendió un sobre y pidió que lo pensáramos como una compensación. Y el incidente de hoy puede simplemente olvidarse, borrarse de la memoria. El resentimiento se reflejó en el rostro de Wan, y ella no sabía si debía aceptar ese dinero incluso siendo pobre. La niña preguntó dónde estaba ahora el señor Huang Fu. El asistente aseguró que el señor se encontraba actualmente en su habitación. La señorita se giró bruscamente y corrió hacia allí. El señor Will Ear le indicó que no podía acudir a ver al jefe en ese momento. Una delgada mano femenina tenía prisa por agarrar la manija de la puerta. La señorita llamó al señor Fu a través de la puerta. Sin esperar respuesta, irrumpió en su habitación. En ese momento la morena simplemente llevaba puesta una camisa negra. Se dio la orden de salir. El corazón de la señorita Wan estaba a punto de saltar de su pecho. Se cubrió la boca con la mano, avergonzada. Pero la muchacha rápidamente recobró el sentido y comenzó a insistir para que el señor Fu cancelara inmediatamente el contrato con su hijo. Aseguró que saldría tan pronto como su demanda fuera atendida. Pero el caballero respondió que su demanda era imposible de cumplir, y pensó que ya se había perdido demasiado tiempo buscando un chico adecuado para el rodaje, y es poco probable que pueda encontrar un modelo tan adecuado como Tantan. La muchacha comenzó a amenazar con contarle a todo el mundo sobre sus insinuaciones y acoso. Pero al señor Fu no le importó. La señorita Tuan estaba enojada. Y también pensé en cómo un hombre puede convertirse en un bicho raro en tan solo unos años. La niña se dio la vuelta y se apresuró a salir de la habitación. El señor Will Ear corrió tras ella, apresurándose a detenerla. Le pidió a la señorita Wan que lo pensara nuevamente. Y, disculpándose, sugirió discutir una suma mayor. La niña de repente se dio la vuelta y preguntó si el señor asistente siempre razonaba así en esas situaciones, y luego ayudó a deshacerse de esas mismas mujeres. El joven quedó desconcertado ante tal acusación, e indignado aseguró que era la primera vez que le pasaba algo así. Al fin y al cabo resultó que él también sufría. Él creía que la propia señora Gan debería comprender perfectamente que sin pruebas nadie creería en sus palabras. La niña se enojó aún más cuando empezó a pensar en ello, y dijo que además de cancelar el contrato, le gustaría hablar de otra cosa. El señor Will Ear sabía que el jefe estaría enojado por la cancelación del contrato, y se quejó del difícil trabajo de asistente. La niña caminaba pensando. Su auricular estaba mojado y no se podía reparar, pero por suerte al menos tenía gafas de repuesto. Y ella no quería que su hijo la viera así y sospechara algo. Pero entonces, por desgracia, Gan conoció a un colega envidioso. Ella preguntó con sarcasmo en su voz con quién había ido el gerente a jugar a esos juegos tan salvajes. La muchacha se dio la vuelta y dijo que había llegado justo a tiempo. Alguien necesitaba llamar a un equipo de trabajadores para reparar las tuberías de la habitación de lujo. Un colega acusó al gerente Gan de ser incompetente para estar a cargo de habitaciones de lujo. Era obvio que alguien estaba muy preocupado por esto. Y ella le preguntó si realmente no tenía trabajo propio. Y el gerente Liu todavía estaba parado allí, en lugar de en el piso 56. La muchacha indignada preguntó si querían culparla por la rotura de la tubería en la habitación de lujo. Y ella no podía entender por qué su colega la miraba así. Gan insistió en que su interlocutor fue el único que hizo algo con la tubería. Amenazó con demandar a la niña por difamación, y aseguró que no había hecho nada delictivo. Pero el gerente Gan no se dio por vencido, y ella preguntó cómo su colega sabía entonces que solo un baño estaba inundado. Nuestra heroína agarró al gerente Liu por los hombros y declaró que iría con ella. Y pensó en la preocupación por la falta de un cambio de ropa. En el baño, la niña se arregló y se maquilló nuevamente. No le gustaba el olor del perfume del gerente Luis que provenía de su ropa. Era insoportable echarme tanto perfume encima. El manager de Luis le dijo que no se preocupara. Ella quería contárselo a su colega, pero ella la interrumpió. Después de todo, estaba segura de que la mujer envidiosa quería con todo su corazón hacerle daño a cualquier precio. La muchacha pensó que desde hacía algún tiempo, el señor Huang Fu se había convertido en una preocupación aún menor para ella. Ella solo quería terminar este juego y desaparecer. Pero como madre sintió pena por Gantan. Al fin y al cabo el hijo ya se ha acostumbrado a la vida aquí. Y surgió la pregunta de dónde vivirían a continuación. El bebé se pellizcó la nariz con la mano. Olió el perfume de una mujer extraña. Y le preguntó a su madre por qué se ponía ropa de otra persona. La madre quiso explicarlo, pero fue interrumpida por el timbre del teléfono.
La joven miró la pantalla de su teléfono. La llamada fue del director Lee. Guan Jin estaba encantado, porque Liu Chang hizo todo más rápido de lo que pensaba, y por esto se merecía una nota. El niño quedó desconcertado por esta expresión. De repente se oyó un suave golpe en la puerta. El director Lee estaba actuando de manera extraña. Se dirigió rápidamente hacia la chica. Había alegría en sus palabras de que el gerente ya estaba allí. El gerente admitió que el asistente del señor Huang Fu le contó lo sucedido. Él bebió un poco y la confundió con otra persona. El hombre expresó su deseo de disculparse personalmente con el gerente. El asistente del distinguido invitado saludó nuevamente a la muchacha. En nombre de su empleador, el hombre transmitió la solicitud de perdón del señor Huang Fu por sus acciones. Los jóvenes se encontraron cara a cara. El señor Will Aire expresó la invitación de su jefe. El señor Fu invitó a la niña y a su hijo a cenar esa noche. Guan Jin no dudó ni un segundo. Ella se negó. El asistente supuso que la muchacha se negaría sin dudarlo. Y la rubia sospechó que el señor Fu quería aprovechar la oportunidad y pretende acercarse más a ella y a su hijo. El director Lee intervino de repente en su conversación. Dijo que la muchacha iba a trabajar horas extras, pero aseguró que encontrará a alguien que lo sustituya. Así Guan Jin podrá cenar en paz. La rubia estaba confundida, y el señor Lee continuó diciendo que la niña siempre consideró el trabajo por encima de todo. Pero como el señor Huang Fu era tan sincero, ¿por qué no debería ir a cenar con él? Dándole una palmadita en el hombro a la empleada, el gerente le recomendó encarecidamente que fuera y se preparara ahora mismo. El hombre así lo decidió. La rubia se quedó parada, desconcertada. El asistente de la morena se retiró rápidamente. Dijo por encima del hombro que vendría a buscar a la niña en una hora. Guan Jin pidió no irse, porque ella no prometió nada. La rubia quedó atónita. Ella le explicó al director que tenía sus propios planes, a lo que el señor Lee respondió que la niña había sido tratada injustamente. Pero el noble caballero quería disculparse por esto. El administrador principal estaba desesperado. Juntó las manos en gesto de oración y pidió ayuda. Había ocupado este cargo durante 10 años. Su cabello se volvió gris, y esta es la última oportunidad para permanecer en servicio. La niña exhaló. Recordó el motivo por el cual se encontraba trabajando en su puesto. Ella no fue aceptada en ningún lugar, pero el señor Lee le tendió una mano amiga. Guan Jin decidió ir a esta cena, pero puso la condición de no trabajar en la suite presidencial. Ella preguntó si a Liu Chang se le permitiría asumir ese cargo. El director no vio ningún problema. Él hará todo. La niña estuvo de acuerdo. Todo estaba decidido. Ella salió de la oficina del director. La puerta se cerró detrás de ella. Guan Jin regresó con su hijo. Ella anunció una invitación a cenar. El niño sabía que el tío Huang Fu los había invitado a cenar, y prometió hablar con su madre sobre su viaje al extranjero. Guan Tang ya estuvo de acuerdo. El niño le preguntó a su madre si alguien los recogería, y podrían ir a almorzar con el tío Huang Fu. La niña lo adivinó todo. Hay que reconocer que este hombre era inteligente y demasiado peligroso. La joven maldijo. El niño preguntó qué le pasaba. La rubia calmó al bebé. Ella respondió vacilante que no podrían ir a cenar, por lo que deberían declinar. La madre colocó la palma de la mano sobre la cabeza de su pequeño. El bebé pensó. Se llevó el dedo a los labios y pensó en algo como... Habiendo decidido que en este caso iría él mismo, Guan Tang se alejó. La madre se sorprendió por la decisión de su hijo. ¿Cómo es caminar solo? ¿Por qué este pequeño es tan persistente? Ella sugirió que fuéramos en otro momento. Pero el niño le recordó el viaje que haría al extranjero dentro de 3 días, y dijo que tomaría sus pasaportes para que la compañía pudiera reservar los billetes. La mujer estaba irritada. Ella no entendía por qué el señor Huang Fu insistía en este viaje, y ella no sabía qué hacer. Recordó la confesión de la morena de que la había confundido con otra persona. El niño continuó dando órdenes. Le sugirió a su madre que se duchara primero y le dejara el resto a él. El padre preguntó si sabía dónde estaban los pasaportes. El niño sonrió. Levantó el dedo y preguntó con una sonrisa si el documento no estaba en la habitación. En el estante, en la caja fuerte. La joven entró en pánico, porque el pasaporte también contenía la fecha de nacimiento del hijo. El niño empujó a su madre hacia la ducha. La apresuró porque se suponía que la gente llegaría pronto. La puerta se cerró de golpe detrás de la rubia. Una mujer joven entró al baño. Ella entendió que ya no podía huir.
Guan Jin estaba bajo las corrientes de agua. La niña decidió que solo podía contraatacar. Un enfurecido señor Han Fu apareció en sus recuerdos. Sus llantos sobre la noche de hace 6 años. El hombre preguntó si era ella. 6 años. Chorros de agua corrían por el cabello y el cuerpo de la joven. Pero ella estaba pensando en el señor Fu. O mejor dicho, Guan Jin esperaba que el hombre olvidara solo una noche después de 1000. Inesperadamente, recordó todo. Ella recordó la expresión de decepción en su rostro. Y sobre el hecho de que el señor no se dio cuenta del rastro. Me pregunto qué hay que pensar sobre su decepción. La rubia continuó parada bajo los chorros de agua. Un pensamiento surgió y se apoderó de mi cabeza. La joven decidió que nunca permitiría que le quitaran a su hijo si algo sucedía. Guan Jin comenzó a vestirse apresuradamente. Tenía tanta prisa que no podía meter la mano en la manga de su bata. El edificio del Hotel Dynasty. Frente al señor Huang Fu se encontraba un tatuador de un salón de tatuajes. El especialista le preguntó al caballero si quería un tatuaje, pero el hombre pidió responder su pregunta. Le interesaba saber qué tan diferente quedaría la zona de la piel después de eliminar el tatuaje. El artista respondió que si el tatuaje es de color claro o pequeño, no debería notarse. Sin embargo, continuó, el tatuaje no será el mismo que antes, pero quedará algún rastro. El hombre asintió. Se oyeron pasos. Un asistente entró en la habitación. Tenía en sus manos algunos documentos. Le entregó los papeles al jefe. Había información de registro sobre el bebé Guantang. Y también había vasos que se encontraron en el baño. El hombre estaba sentado en un lujoso sofá. Sostenía unas gafas en sus manos y las miraba atentamente. Le sorprendió que solo fuesen de cristal. La morena miró los documentos. Con base en la fecha de nacimiento del Ten de agosto, se concluyó que la mujer quedó embarazada en noviembre. El tiempo coincidió. El caballero miró fijamente los formularios, pero frente a él vio la imagen de una mujer joven. Le atormentaba la pregunta de si era cierto que había cometido un error. ¿Pudo realmente haber sido ella? Entonces la morena se acordó del encantador chico. Él pensó, no es este niño. El señor Huang Fu se levantó rápidamente del sofá. Su asistente lo siguió. La administradora les explicó que ella misma se haría cargo de todos los documentos. El bebé Guantang ya estaba listo. Él llamó a su mamá. Me pregunté si ya estaba lista. El padre le pidió a su hijo que no se preocupara. El niño se sorprendió. Los ojos se abrieron. Su madre vestía un chándal. El niño le preguntó si pensaba que el atuendo era un poco demasiado informal. Pero la mujer respondió que era solo una cena y no una cita. Se oyó un golpe en la puerta principal. El niño se apresuró a abrirlo. La joven se quedó congelada en el centro de la habitación. Ella escuchó la voz alegre de su hijo. El niño estaba realmente feliz de ver al tío Huang Fu. Y cuando el hombre lo saludó, el niño sintió alegría porque era él quien había venido a buscarlos. Mirando fijamente al bebé, el hombre confirmó que había venido en persona y pidió permiso para entrar. Guantang agarró la mano del visitante. Lo invitó a entrar. El pequeño decidió inmediatamente presentarle a su madre al invitado. Pero el señor Huang Fu puso su mano sobre la cabeza del niño y lo detuvo. Dijo que no había necesidad de presentarlos. Ellos... Una sonrisa se extendió por el rostro del joven. El invitado terminó la frase diciendo que ya se conocían. El hombre le pidió que confirmara este hecho, llamándola Gan Yun. La muchacha quedó sorprendida por este giro de los acontecimientos. La rubia pensó por un segundo. Y luego comenzó a explicarle a su hijo que ese hombre era huésped de su hotel. Por lo tanto, al niño no se le debe llamar tío. El niño estuvo de acuerdo. El señor Huang Fu sonrió y dijo que todo estaba bien. Le gustó cómo lo llamaba el bebé. El administrador siguió al hombre hasta su casa. Tenía muchas bolsas grandes en sus manos. La joven preguntó qué era. Con una sonrisa en su rostro, el joven explicó que estos eran regalos que les habían comprado. La rubia le agradeció, pero le pidió que le devolviera todo al señor Huang Fu. La morena señaló que si los regalos no gustan, entonces Guan Jin puede tirarlo todo a la basura. La joven respondió que en ese caso el señor podría ayudarla a echarlos. El hombre y la mujer estaban uno frente al otro y no apartaron la mirada. El asistente del caballero se sorprendió porque era la primera vez que el señor Huang Fu le daba regalos a una mujer que no fuera familiar o amiga. El asistente conocía bien a su jefe y su carácter. Esperaba que el señor Fu se enojara. Así fue exactamente como sucedió todo. El moreno,
Conteniendo su irritación, apretó fuertemente los labios. Su mirada se tornó fría y furiosa. La ira brilló en sus ojos. Se escuchó la voz de un bebé cerca. Tiró de la pernera del pantalón del señor Huang Fu y le pidió que no se preocupara, porque mamá estaba bromeando. El hombre entrecerró los ojos con incredulidad y preguntó si era cierto. La morena sonrió inmediatamente mirando al niño. La joven estaba molesta. Se dio cuenta de que no podría tirar los regalos, porque el visitante cambió su humor muy rápidamente. La rubia confirmó con una sonrisa forzada que eso era cierto, y luego inmediatamente preguntó cómo sabían su talla. El señor Huang Fu notó que no le gustaba el humor de la niña. El asistente se acercó al empleador y le preguntó si ya era hora de que se fueran, pero el hombre despidió a su asistente con un gesto. Él respondió que ahora no. El señor Will Eyre quedó sorprendido por el comportamiento de su jefe. El señor Fu se sentó en el sofá. La rubia se preguntó por qué se sentó. ¿Qué más puedes esperar? La morena expresó su descontento con la vestimenta de la mujer y le ordenó usar un atuendo apropiado para el restaurante. Wang Jin pensó en algo que no había notado antes. El hombre era tan persistente. El señor Huang Fu se volvió hacia el niño. Preguntó por qué no había visto a su padre. El niño pensó por un segundo, y él respondió que su papá había muerto. El invitado quedó sorprendido por esta respuesta. El hombre dudó y volvió a preguntar si realmente estaba muerto. Una rubia se asomaba desde la esquina de la habitación. Ella respondió con aprobación a las palabras de su hijo. Después de un tiempo, la joven anunció que estaba lista. El visitante se volvió hacia la voz y se quedó paralizado. Wang Jin lucía impresionante. Llevaba un vestido negro que se adaptaba perfectamente a su perfecta figura. En sus pies llevaba zapatos de tacón alto. Con una sonrisa dijo que podían irse. Tanto el señor Huang Fu como su asistente quedaron sorprendidos por la elección del color del vestido. Había una pregunta en los ojos de ambos. ¿De verdad va a ir a un funeral y no a una cena? La rubia pasó junto a los hombres atónitos. El señor Fu la miró. La joven dijo que estaba lista y sugirió que fueran. Con un movimiento familiar, la bella se puso unas gafas en su lindo rostro. El cabello estaba suelto y caía en suaves ondas sobre los hombros de la niña. El señor Huang Fu observó atentamente cada movimiento de la joven. Pensó que su cabello probablemente era el mismo. Era lindo. 2 coches circulaban en la misma dirección. El asistente pensó que solo la señorita Wang Jin conducía diferentes autos para ir a cenar por primera vez en su vida. Supuso que esto enfureció a su empleador. El restaurante era acogedor. Se sentaron a la mesa. La luz del día entraba por las ventanas panorámicas. Junto a ellos apareció un camarero. Él trajo los platos pedidos. En la mesa reinaba una atmósfera tensa. La joven ignoró de todas las formas posibles al señor Fu, que estaba sentado frente a ella. De repente el joven cerró los ojos. Se llevó la mano a los labios y tosió, llamando la atención. La morena se volvió hacia el chico. Le interesaba saber si al bebé le gustaba. Wang Tam admitió felizmente que le gustó. Una rubia intervino en la conversación y le hizo un comentario a su hijo. Ella prohibió hablar durante las comidas. Es malo para el estómago. El niño accedió obedientemente. Al mismo tiempo, la mujer agitó un tenedor con un trozo de comida. De repente, unas gotas de salsa cayeron del tenedor y aterrizaron en la solapa de la chaqueta del señor Huang Fu. La morena se quedó congelada por la sorpresa. La joven se cubrió la boca con la mano con miedo. Ella inmediatamente comenzó a pedir perdón. Después de todo, ella era tan distraída. Wang Jin corrió rápidamente hacia el joven en un intento de arreglar todo. Se frotó furiosamente la zona manchada con una servilleta. El señor Huang Fu intentó rechazar la ayuda. El caballero se levantó de su asiento. La chaqueta estaba sucia. La señora se rió mentalmente mientras la pequeña mancha se hacía grande y sucia. Y el interlocutor esperaba que debido a esto, el señor Fu se vería obligado a marcharse. La morena estaba enojada. Apretó los puños con ira. El asistente Billy llegó al rescate. El joven sugirió que su jefe lo acompañara al baño para lavar la mancha. El hombre majestuoso se quedó paralizado. La salsa en la solapa de su costosa chaqueta parecía una fea mancha. El señor Huang Fu cerró los ojos. Recordó lo sucedido y comprendió todo. La morena adivinó que la joven hizo todo a propósito. El niño le dijo a su madre que ella se estaba comportando como una niña pequeña, y se preguntó por qué ella manchó deliberadamente la ropa del tío Huang Fu. Juan le pidió a su hijo que comiera más rápido,
y luego me iba a ir a casa. A juzgar por lo nerviosa que estaba su madre, el bebé asumió que el tío la estaba acosando. Esto fue exactamente así. La joven no podía entender por qué Su Tan decidió eso. Y recordó que el señor Huang Fu era huésped de su hotel. Pero el hijo aseguró que sus observaciones sugerían que ella se estaba escondiendo de él. La madre le preguntó al niño qué pensaba del empleador. Tan no notó nada malo más allá de su mal humor. Guan elogió mentalmente a su hijo por su perspicacia. La mujer le dijo a Tan que su empleador era arrogante, desvergonzado y que, en su opinión, no había nada bueno en él. Pero entonces, en el momento más inoportuno, el señor Huang Fu se acercó y tosió, insinuando su presencia. Los ojos de Guan se abrieron con sorpresa. El hombre sugirió continuar la conversación, y él insistió en que no le molestaba. La madre le pidió a Tan que agradeciera al señor Huang Fu por su hospitalidad, y ella dijo que ya tenían que irse. Ella acarició la cabeza furiosa de su hijo, pero no iba a rendirse tan fácilmente, y le pregunté a mi madre sobre el postre. La joven se rió de la inteligencia de Tan, y le recordó al niño las recomendaciones del médico que le prohibían comer dulces. La señora Guan tomó resueltamente la mano de su hijo con la intención de irse. Su hijo no pudo hacer nada al respecto. Se giró sobre su hombro para despedirse del tío Huang Fu y agitó la mano. Pero Gan Yun y Gan Tang fueron llamados por uno de los invitados que había ingresado recientemente al establecimiento. Él los reconoció y quedó encantado por el encuentro casual. El niño saludó al tío Chiao y le deseó buenas noches. El hombre preguntó si ya se iban y sugirió que fueran todos juntos. Al señor Huang Fu no le gustó en absoluto esta situación. Entrecerró los ojos y apretó los labios con fuerza. Y él dijo que no había de qué preocuparse, asegurándoles que eran sus invitados. Agarrando firmemente a la aturdida señora Guan, declaró que él mismo la llevaría a ella y al niño a casa. El pequeño Tan, llevado de la mano, se dio la vuelta y se despidió hasta mañana. El compañero de Chiao entendió por su mirada que todo era por culpa de esa mujer. Y ella dijo que quería irse. La señora pelirroja preguntó qué estaba pasando con su matrimonio. Pero la conversación no funcionó. El joven ignoró su pregunta y se alejó. «¡Chiao!». Sin darse la vuelta, respondió que no estaba listo para discutir eso ahora. Y en cualquier caso, la muchacha tenía todos sus documentos. Y ella era libre de ir con ellos y registrar el matrimonio ella misma. Ella le preguntó a Lu Xiaoyan si pensaba que este era un trato demasiado duro. El hombre respondió que nunca la obligó a registrar el matrimonio. Y mañana el plan era salir temprano. En el estacionamiento el trío subió al auto en los asientos del pasajero. El señor Huang Fu adoptó una actitud de esperar y ver. Un niño tímido se sentó a su lado. Guan se preguntó qué significaba todo aquello. ¿Y valía la pena considerar esto como una amenaza para el hijo? Lo que ocurrió a continuación provocó una ola de indignación. El señor Huang Fu le arrojó las llaves del auto de la rubia a su asistente. La muchacha quedó conmocionada ante tan vil acto. Los tres estaban sentados en el asiento trasero del coche. Ninguno de ellos se atrevió a romper el silencio. La morena miró a lo lejos. El asistente del señor Fu conducía. Se giró y preguntó si ya era hora de irse. Le respondieron afirmativamente. La morena se volvió hacia el chico que estaba sentado a su lado. Le preguntó su fecha de nacimiento. Guan Tang confirmó y aclaró que nació el 10 de agosto. El hombre sonrió. Señaló que era casi igual al suyo, solo que a fin de mes. La morena preguntó si el niño había traído sus pasaportes. El niño confirmó. Tenía en sus manos 2 pasaportes, el suyo y el de su madre. La joven estaba desesperada. Ella estaba desconcertada por cómo le podían dar pasaportes a este hombre. Decidió que debía tomarlos y trató de arrebatarle los documentos de las manos a la morena. Hubo una conmoción en el asiento trasero del coche. La rubia intentó quitarle los pasaportes al señor Fu, pero ella no podía hacer nada. En algún momento la joven sintió que había logrado lo que quería. Pero la morena hizo algún movimiento y los ojos de la señorita Wang Jin se abrieron con sorpresa. Ella gritó que casi consiguió los documentos. Pero el señor Huang Fu negó esta afirmación. Le aconsejó que soñara con ello. La ira se apoderó de la rubia. Se puso en contacto con su interlocutor y le informó que todavía deseaba rescindir el contrato. El hombre contuvo la furia enfurecida con una mano. En la otra sostenía un pasaporte abierto. Vio información sobre el tipo de sangre. El caballero se sorprendió de que allí figurara el tipo de sangre A, el mismo que el suyo. La joven le gritó que le devolviera los documentos inmediatamente.
El caballero le pidió que se calmara. Informó que permitiría al personal organizar los billetes de avión y el hotel. La rubia estaba furiosa. Ella repitió una vez más que quería rescindir el contrato. El joven entrecerró los ojos y preguntó arrogantemente si la mujer realmente quería cambiar el contrato. Un niño intervino en su discusión. Miró a su madre con sus enormes ojos y le preguntó por qué quería rescindir el contrato. La rubia, inventando una excusa para su comportamiento, explicó que estaba muy ocupada y ella no tiene tiempo para viajar con el chico, a lo que el niño respondió que entonces podría ir solo. Y ya mirando al hombre sentado a su lado, se dio cuenta de que, además, el tío Huang Fu cuidaría de él. El interlocutor estuvo de acuerdo, pero la rubia no quería que su hijo descubriera que ese hombre era su padre. El caballero admitió que le pidió al señor Li que le diera vacaciones a Wang Jin. La señora respondió que no debía preocuparse, porque ella era dueña de su propia vida. El niño comentó pensativamente que su madre siempre había sido muy ingenua, y aconsejó a su interlocutor que simplemente se acostumbrara. La morena estuvo de acuerdo. El padre se rió entre dientes y se dio la vuelta. Llegamos a la casa de Wang Jin. La joven recomendó que su hijo subiera solo primero. Ella explicó que necesitaba recoger las llaves del coche. El niño estuvo de acuerdo. El niño hizo un gesto con la mano y dijo que luego iría a ducharse. Mamá lo miraba desde un costado. Ella aprobó la decisión del niño. La joven se volvió hacia el caballero. Ella le extendió la mano y le pidió que le devolviera las llaves de su coche. La morena estuvo de acuerdo, y sobre su palma abierta reposaba un llavero con las llaves del coche. Cuando la joven estaba a punto de irse, su mano fue interceptada. El hombre le pidió a Wang Jin que se quedara. De repente giró la belleza hacia él, y el caballero le hizo una pregunta. Preguntó si era cierto que el niño era su hijo. Asustada, la joven intentó alejarse de su interlocutor. Ella respondió que aunque no tuviera un hijo, no debería decir eso. El caballero se mantuvo firme. Nos recordó el Ten de agosto, y precisó que la fecha del embarazo fue en noviembre de hace 6 años. La morena insistió en que los tiempos coincidían. Más tipo de sangre. La señora explicó que cada segundo nacen varios niños, y hay un 25% de posibilidades de que el grupo sanguíneo sea compatible. Mirando a los grandes ojos de la joven, el señor Fu le preguntó por qué se había ido esa mañana. Los jóvenes estaban uno frente al otro. Había tensión irradiando de ambos. El hombre continuó sosteniendo con fuerza las manos de Wang Jin. La rubia intentó empujar a su interlocutor lejos de ella. Ella le pidió al caballero que fuera más comedido. La joven se liberó de su agarre y gritó que nunca lo había visto antes. Y su hijo no es suyo. La señora se despidió y trató de huir. Había un pensamiento en mi cabeza. Ella entendió que este tipo era demasiado inteligente. De hecho, la rubia no tuvo tiempo de terminar su pensamiento. Su brazo fue agarrado fuertemente. El señor Fu dijo que aún no habían terminado. La joven estaba perpleja. El miedo se reflejó en sus ojos. La boca se abrió ligeramente por la sorpresa. El hombre mordió los labios de Wang, mientras la apretaba fuertemente contra sí con ambas manos. La dama experimentó un beso fuerte y apasionado. La muchacha pensó que después de 6 años ya no caería en semejante trampa. Ella empujó con fuerza a Huang Fu lejos de ella y lo llamó con una mala palabra. Ella exigió que el señor Fu se fuera, pero besó a la furiosa mujer en la mejilla, lo que la enfureció aún más. Wang se secó los labios y se frotó el cuello, donde aún ardían sus apasionados besos. Ella llamó al jefe bastardo. Una ligera sonrisa tocó los labios de la morena. Se despidió de la muchacha de manera reservada. «Nos vemos mañana». Ella preguntó qué era lo que no estaba claro de lo que se había dicho, y qué quería el empleador de ella. Huang Fu pidió seguirlo. Wang gritó furiosamente que no estaba interesada en él. Pero para el jefe eso no importaba en absoluto. Aseguró que ese era su deseo. El señor Huang Fu se dio la vuelta y se alejó, y la muchacha permaneció con los puños apretados por la rabia. Y ella le llamó con nombres ofensivos a sus espaldas. Wang miró el interior de su casa. Ella ya había conseguido acostumbrarse a todo aquello. Poco a poco, sus cosas fueron pasando de los estantes del armario a una gran maleta de viaje. Pero la niña no podía permitírselo. Pero tampoco había manera de afrontarlo. Reunió todos los documentos, los suyos y los de su hijo. Y pensé con cierta tristeza que Gantan apenas había logrado acostumbrarse al jardín de infantes. Una maldición incontrolable escapó de sus labios. Guan abrió silenciosamente la puerta de la guardería.
Su hijo estaba profundamente dormido. La joven prometió mentalmente protegerlo siempre de todos los problemas. Ella cogió el cuaderno de dibujo de Tan. Cuando lo abrió, su madre se sintió conmovida en el corazón. Una de las páginas mostraba al propio niño junto a su padre, a quien nunca había visto en su vida. Por alguna razón, el video muestra al bebé de su padre como rubio. Gwan sabía que su hijo siempre había tenido talento para la pintura. Y la razón por la que nunca dibujó a su padre fue que ella misma nunca le contó al niño sobre ese hombre. El niño no tenía forma de saber cómo era su padre, cuál era su profesión. Pero ese hombre era demasiado bueno. Después de un tiempo, nuestra heroína estaba sentada en su cama. Pero ella no quería dormir. Los pensamientos que bullían en su cabeza la habían estado persiguiendo durante mucho tiempo. La muchacha se acercó a la ventana y observó la vista nocturna, abriendo las cortinas. Ella pensó que no podía contarle todo a su hijo, pero al mismo tiempo, tampoco quería engañarlo. Por eso decidí no decir nada por ahora. Pronto Gwan vio un coche debajo y 3 personas cerca, y ella decidió que el señor Fu los dejaría vigilarla. Temprano en la mañana del día siguiente, el asistente del jefe, Gan Jun, le deseó buenos días a la niña con una sonrisa amplia y sincera. Guan Jin se sorprendió al verlo. El joven le aseguró que al señor Huang Fu le gustaría hablar con ella sobre el calendario en Europa. Ella preguntó cuál era la necesidad de ello, y aseguró que ahora lo primero que necesita es alimentar a su hijo. Gan Jun le extendió un sobre sellado, y le informó que era para ella y su hijo. Los ojos de la niña se abrieron y preguntó qué era. Al abrir el sobre, nuestra heroína quedó decepcionada. Había una imagen de una niña desde atrás. En esa foto aparecía ella misma. El asistente del jefe miró con cautela y aseguró que la señora Guan podía guardarlo para su hijo como recuerdo. El joven se apresuró a irse. La niña se dio cuenta de que se avecinaban problemas, y se hizo un vil movimiento contra ella. El jefe llamó a Gan Jun, y le preguntó al asistente si la muchacha había aceptado el sobre. Mientras tanto, Guan volvió a poner la imagen en el sobre y lo arrojó a la basura. El joven, con lágrimas en los ojos, le dijo a su jefe que el valioso cuadro ya estaba en la basura. Aquella señorita lo había tirado sin remordimientos y con facilidad ante sus ojos. Gan Jun caminó junto con el empleado del hotel. El joven informó que el desayuno ya estaba listo. El señor Huang Fu miró con sorpresa la insignia de Chiao Er. Estaba interesado en el chef, y preguntó cuándo el segundo chef podría atender también la suite presidencial. El trabajador de cocina del hotel expresó su pesar, y le aseguró al señor Huang Fu que el chef no se sentía bien hoy, por lo que él era quien lo reemplazaba temporalmente. Preguntó si el caballero tenía alguna objeción a ello, pero el cliente no estaba satisfecho. Preguntó secamente si el filete estaba listo. Chiao Er respondió afirmativamente. Entonces Guan se acercó a ellos. Ella estaba sorprendida por lo que estaba pasando, y se preguntó por qué Chiao Er estaba allí. El señor Fu dio órdenes de darle a la señora lo mismo que le había dado a ella. El cocinero preguntó si quería servir pan. También hubo una pregunta sobre el té. El señor Huang compartió su receta de té favorita. Cuando estuvieron solos, se produjo una conversación, y en respuesta a la pregunta de Guan, el señor Fu dijo que los pasaportes eran necesarios para resolver algunos asuntos relacionados. Por lo tanto, los documentos de la señora y su hijo permanecerán en poder del jefe durante algún tiempo. Sonriendo, la niña aseguró que no quería molestar al señor Huang Fu durante el desayuno, y ella lo iba a dejar. Pero él sostuvo la mano de Guan, y sugirió que nos sentáramos y desayunáramos juntos hoy en la misma mesa. La niña se sonrojó, pero aún así nuestra heroína se vio obligada a sentarse a la mesa. Mientras tanto, el cocinero estaba sirviendo la comida. Pronto el filete que pidió estuvo frente al señor Huang Fu. El encargado de cocina aseguró que si había alguna insatisfacción, podía corregirla. Pero el señor Fu no quería molestar a nadie hoy. Chiao Er aseguró que estaría aquí para servir al maestro en cualquier momento, de acuerdo a sus requerimientos, y sin molestar a los huéspedes mientras desayunaban, porque esa era la norma del hotel. El jefe bebió té y dijo que como el chef era tan malo, sería difícil servir la habitación. Huang Fu felicitó a la muchacha, pero ella casi se atragantó con el té, avergonzada. El jefe le puso la mano en el hombro, y en voz baja le preguntó si todavía le dolía la lengua por el beso de anoche. El cocinero le entregó una servilleta a la señora Guan. La niña aceptó su ayuda y le dio las gracias.
El señor Juan le tomó la barbilla y le limpió el lápiz labial corrido. Y luego lo probé. Dijo que el lápiz labial tenía un sabor diferente al del día anterior. Nuestra heroína pensó que el señor Huang Fu era un idiota y no sabía lo que estaba diciendo. Ella se sonrojó y sonrió estúpidamente. Pero el cocinero se dio cuenta de que era un engaño. Y decidí pagar con la misma tarjeta. Le preguntó a Guan si todavía tenía su abrigo. Los hombres intercambiaron miradas enojadas en silencio. Y nuestra heroína realmente quería que ambos se callaran. Juan atrajo a la niña hacia su pecho, medio abrazándola, y le dijo al cocinero que se fuera. Agarró el uniforme en su mano con rabia, pero permaneció en silencio. Al salir pidió que lo llamaran si era necesario. El tipo estaba visiblemente enojado mientras caminaba por los pasillos del hotel. Estaba especialmente molesto por Huang Fu. Xiao Er había estado tratando de ocultar sus pensamientos durante algún tiempo, con la esperanza de ingresar al mundo de la chica. Pero ahora todo ha cambiado. Guan le recordó a su empleador una última vez que no la tocara en el futuro. El hombre adoptó una mirada inocente, como si no entendiera lo que estaba pasando y qué lo había hecho enojar tanto. La muchacha se culpó a sí misma por haber podido pensar en razonar con el estafador. Ella tomó una taza de la mesa y vertió su contenido sobre el señor Fu sin remordimientos. Solo logró cubrirse la cara con una servilleta blanca como la nieve, y sugirió que si no querían comer, al menos hablaran con calma. El interlocutor estaba furioso, y ella declaró enojada que no lo conocía, y Gan Tang no era su hijo. Huang Fu sugirió hacerse una prueba de paternidad en un tono sugerente. La niña sonrió y pensó que podría salir de este juego como una ganadora, y ella expresó su consentimiento en voz alta. Y ella dijo que lo vería en el hospital mañana, pero advirtió que él mismo pagaría los servicios. El señor Fu se sorprendió por un acuerdo tan simple por parte de la muchacha, y aún así empezó a dudar de su propia rectitud. Pero todavía no podía entender por qué Guan le parecía tan familiar en ese momento. El tipo de sangre del niño y su fecha de nacimiento coincidían, y no podía creer que fuera solo una coincidencia. Juan sugirió que podría ser solo una excusa. ¿Y qué pensó la muchacha que podía retirarse? Anunció que los recogería a ambos mañana por la mañana. El hombre se puso de pie. Acercándose a Guan, comenzó a acomodarle el cabello que se había caído un poco, y luego le soltó el pelo. Los hilos se deshicieron. La muchacha estaba indignada por esto. Ella gritó furiosamente y estaba indignada. El jefe me pidió que la próxima vez que me encontrara con él no me atara el pelo. Guan preguntó enojado quién creía que era. El hombre respondió con calma que él era quien la enamoraría tanto que no podría escapar de él. La señora Guan Jin cerró la puerta con fuerza. Acusó a Huang Fu de ser la persona más narcisista que jamás había visto. La rubia se encontró con la mirada sorprendida de su amiga. Xiao Yan se sentó en el sofá y observó a la joven. El majestuoso edificio deleitó con sus líneas. El sonido de los tacones se podía escuchar en el vestíbulo del Hotel Dynasty. La rubia decidió irse, pues no aprobaba sus caprichos. El joven le preguntó por el chico del que había regresado. ¿No la avergonzó? Guan Jin respondió negativamente. El interlocutor aclaró que en realidad estaba hablando de ropa. La joven sabía que su amiga la estaba ayudando. Ella se dirigió al armario. Ella sacó su abrigo de la percha y notó que era un artículo bastante caro. La niña aconsejó no dejar la ropa en el futuro. Un amigo le preguntó a Guan Jin qué pensaba sobre el programa falso. La rubia prefirió no considerar el negocio del restaurante. Ella no quería que el chico fuera perseguido por las mujeres que lo amaban. El joven admitió que había decidido renunciar. Su amigo lo apoyó. Señaló que Xiao Yan no se había adaptado a esta posición inicialmente. El interlocutor quedó sorprendido por su capacidad de observación. Él preguntó cómo la muchacha entendió esto. La rubia sonrió y dijo que era solo una corazonada. La joven sugirió almorzar cuando su amiga tuviera tiempo. Recordé que cuando volví a tomar fotos, él también quería llevarse al niño. Tenía miedo de no volver a verlo nunca más. En respuesta a la invitación, el interlocutor sonrió encantadoramente. Admitió que está libre en cualquier momento. El joven dijo que su amigo no debería haberse preocupado. Aunque ya no trabajaba allí, seguían siendo amigos. Cuando Guan Jin presionó el botón de llamada del ascensor, pensó que efectivamente ese era el caso. Después de todos estos años, esta fue la única persona a la que se acercó. Y la rubia estuvo de acuerdo con las palabras de su amiga. El ascensor llegó con un sonido característico. Los ojos de la joven se abrieron con sorpresa. Había una pregunta silenciosa en ellos.
Una llamativa dama pelirroja se encontraba frente a las puertas abiertas del ascensor. Ella sostenía el asa de una maleta cara de una marca conocida. La niña reconoció a Xiao Yang y gritó su nombre. La pelirroja se arrojó a los brazos del joven. El chico no estaba preparado para este giro de los acontecimientos, y la bella preguntó si el joven estaba allí para recogerla. Esperaba que fuera una sorpresa para ella. Había una pregunta silenciosa en los ojos del chico confundido. Se sorprendió y no entendió por qué Chu Xingqing estaba allí. Guan Jin decidió que no valía la pena interferir en la comunicación de la pareja. Dijo que los jóvenes podrían hablar y que ella iría primero. La joven ya se había dado la vuelta para marcharse, pero su amiga le pidió que esperara un minuto. Xiao Yan pensó que la rubia finalmente estaba lista para invitarlo a cenar, y ella no podía permitirse malinterpretar la situación con Chu Xin. El chico intentó empujar a la chica lejos de él, pero la pelirroja saludó a la joven. Ella dio su nombre y dijo que era la prometida de Lu Xiaoyan. Ella le pidió al joven que la cuidara en el futuro. La rubia también se presentó. La dama Chu Xin confesó que su novio mencionó a una mujer. Agradeció a Guan Jin por su preocupación. La novia preguntó si a la rubia le molestaba la rebeldía del chico. La joven se despidió de los jóvenes. Ella dijo que no los molestaría. Ella todavía tenía cosas que hacer. Tan pronto como Guan Jin desapareció de la vista, el joven apretó los dientes y le pidió que la soltara y no se le pegara. Mirando enojado a su interlocutor, el chico preguntó cómo sabía la chica que él trabajaba aquí. La pelirroja se llevó un dedo a los labios con mirada cómplice. Ella me guiñó un ojo y dijo que era un secreto. El señor Xiao Yang se enfureció. Continuó preguntando cómo lo encontró la niña, porque usó un seudónimo en la ciudad B. La bella preguntó si el chico quería saberlo todo. La niña comenzó a acosar a su interlocutora con abrazos, y se ofreció a llevarla a la habitación. Allí la mujer pelirroja prometió contarle todo. Pero el joven no sucumbió a los trucos. Él le agarró la mano con enojo. El hombre exigió saber quién había informado su ubicación. El joven comprendió que todo estaba muy mal. Una vez que el abuelo se entere de su paradero, Guan Jin y su hijo también podrían resultar perjudicados. El joven estaba enojado. Exigió saber cómo Chu Xin sabía que estaba allí. La niña parecía asustada. Ella preguntó si el chico no le había pedido que viniera. Xiao estaba perdido. Continuando sosteniendo a la pelirroja, le preguntó cuándo le había pedido tal cosa. La señora Chu Xin decidió averiguar si era un chico quien había reservado la habitación, y mostró un mensaje que decía que debía decir el nombre de Xiao para ver al que más quería. El chico escondió sus ojos bajo su espeso flequillo. Él estaba perplejo. ¿Es esto realmente cierto? El joven rápidamente se giró y comenzó a alejarse de la belleza pelirroja. Le reprochó al señor Huang Fu su crueldad. La niña no podía recordar de quién estaban hablando, pero el nombre le parecía tan familiar. La dama Chu Xin le preguntó al muchacho que huía qué quería decir. Ella tomó la maleta y dijo que regresaban a casa. La niña sacó su teléfono. Con su dedo bien cuidado presionó la pantalla de su dispositivo. El señor Huang Fu estaba en su apartamento. Estaba mirando algunos papeles. Su asistente informó que había recibido noticias del restaurante. Xiao renunció. El joven sonrió mientras firmaba uno de los documentos. Esta noticia lo hizo feliz. Con el telón de fondo de una puesta de sol dorada, el semáforo en rojo brillaba intensamente. Parecía añadir dramatismo al final del día. Guan Jin estaba muy enojado por la terquedad del hombre arrogante. Como se dijo, una prueba de paternidad debería ser inevitable. La joven se estaba tirando del cabello. Ella tenía un fuerte dolor de cabeza. La señorita Guan sabía que si continuaba así, se quedaría calva. Su coeficiente intelectual también disminuyó. En su opinión, Huang Fu fue el culpable de esto. De repente la rubia se quedó congelada. Ella pasaba sus manos por sus rizos. El camino tiene un pie de altura. Ella no pensó que el señor Huang moriría esta vez. El bebé estaba en el asiento trasero del coche. El niño le preguntó a su madre a dónde iban. La joven respondió que iban a cenar con un fotógrafo. Necesitan hablar sobre el próximo rodaje. El hijo preguntó si el tío Huang Fu también estaría allí. Mamá preguntó si el niño realmente quería que estuviera allí. El niño respondió afirmativamente. Guan Jin se sorprendió de que su sangre fuera la culpable de todo. Ella nunca había notado que su hijo amara a alguien de esa manera antes. La madre confirmó que, tal como lo deseaba el bebé, el señor Fu estaría allí. Guan Tang estaba realmente encantado con la noticia.
El niño hizo sus ojos aún más grandes y redondos. Preguntó si mamá volvería a pelear con el tío Huang Fu hoy. En su mente, la joven consideró esta declaración como una traición a su madre. Pero ella le aseguró en voz alta que no tocaría al hombre hasta que la provocara. El niño permaneció en silencio durante un rato. La joven se preguntó si el pequeño se había alejado de ella. Su bebé dijo que no se dio la vuelta y hasta prometió ayudar. La joven quedó sorprendida por esta respuesta. El niño admitió que consultó información sobre el señor en Internet. Resultó que el hombre era el gran jefe de HF o el heredero de la ciudad de A. El niño estaba seguro de que podría ser digno de su madre. Guan Tang estaba seguro de que la mejor mujer del mundo, como su madre, ciertamente era digna solo del hombre más poderoso. La rubia pensó que ese narcisismo era verdaderamente digno de su hijo. El niño le preguntó a su madre su opinión sobre si necesitaban a ese caballero. La joven exhaló y se rió en respuesta. Pensó en el hecho de que, aunque su hijo parecía un adulto pequeño, en el fondo todavía era pequeño. Una sonrisa alegre brilló en el rostro del niño. La joven razonó que el bebé entendía tanto a su madre como al señor Fu. Se sentía como si estuviera encadenada. Todo en su vida se sentía y se veía como blanco y negro, como la luz y la oscuridad. La joven recordó al señor Han Fu, y pensé que estaban condenados a ser personas de dos mundos diferentes. Un caballero joven y majestuoso apareció ante ellos. Estaba elegantemente vestido con un traje gris. El señor estaba sorprendido y encantado por la aparición de Guan Tang. Guan Jin estaba vestida con un vestido modesto. Como es habitual, el cabello está recogido en un moño. Sus omnipresentes gafas completaban su look sobrio. El bebé sonreía de alegría. Tomó la mano de su madre y saludó al señor Fu. El joven miró atentamente a la madre y al niño que se acercaban a él. Había una pregunta en su mirada. La dama Guan Jin miró directamente al hombre. Se preguntó en su mente si el señor quería que ella se soltara el cabello. El señor Huang Fu se sorprendió al ver cómo estaba recogido el cabello de la joven. Ella usó un palillo. El director general de la marca de ropa infantil Prince se acercó a ellos. Expresó su placer por conocer a la señorita Guan. El nombre del joven era Xu Enran. Luego la rubia fue presentada a un joven fotógrafo. Su nombre era Hao Yang, y él fue el encargado de filmar con su hijo. Ambos jóvenes causaron una buena impresión en Lady Guan Jin. Ella les sonrió dulcemente. La sorpresa brilló en los ojos verdes de uno de los observadores. Fue increíble. Resultó que el gran jefe en realidad sacó una silla para la señorita Guan. Esta acción causó revuelo. Tenía curiosidad por el origen de la madre y el niño. La conversación en la mesa giraba en torno a cómo mantener tranquila a la dama. La empresa hará todo lo posible para satisfacer sus demandas y las de Huang Fu sin afectar el progreso. Los plazos no eran especialmente ajustados. Tomando un sorbo de su vaso, la señorita Guan miró a todos los presentes. La joven sonrió y dijo que entonces estaba tranquila. El pequeño Guan Tang estaba encantado. Lo anunció a los que estaban a su alrededor con un grito de alegría. El niño agradeció sinceramente al tío Huang Fu. El moreno se puso la mano en la cabeza. En ese momento, la señorita Guan observó esto, y se dio cuenta de algo que no había sentido antes. Al mirar al señor Fu y a su hijo, la rubia admitió que los dos sentados juntos eran realmente increíbles. La joven se puso de pie. Ella necesitaba ir al baño. El señor Guan Fu sugirió que la puerta estaba detrás. Ella le agradeció la pista. Ella escuchó a su hijo preguntarle al tío Juan que quería probar algo diferente. El hombre respondió inmediatamente que lo pediría para el niño. La dama Guan Jin abandonó la mesa. En el baño, fue al lavabo y abrió el grifo. El agua empezó a brotar en un fuerte chorro. La rubia tenía unas tijeras en sus manos. Ella se cortó un mechón de cabello. La señora entendió que la longitud del cabello debía ser aproximadamente la misma que la longitud del cabello de su hijo. Si él quería analizar el ADN de su hijo, ella le permitiría hacerlo. La joven estaba segura de que el caballero quería llevarse a su hijo. La dama Guan Tang colocó sus palmas bajo las fuertes corrientes de agua. No había manera de que ella permitiera que eso sucediera.